La segunda comunicación lleva por título Embarazos entre mujeres con infección por el VIH, incidencia, características y resultados en una cohorte multicéntrica de España. Presentará la doctora Moreno, en representación de la doctora Moreno, Alejo, Suárez García, Izquierdo, Ruiz, Bernal, Estrada, Camacho Cervero, Omar, Hernando y Jarrín y la Corte Coris. Cuando quieras. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Comité de GESIDA la oportunidad de presentar los resultados sobre este estudio de embarazos en las mujeres con VIH. Según datos de ONU-SIDA 2020, de los 37,7 millones de personas que vivían con VIH, el 53% eran mujeres y niñas. Las mujeres y las niñas también representaron el 50% de las nuevas infecciones a nivel mundial. En nuestro país, según los datos del Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH, aproximadamente un 14% también eran mujeres. Y según datos de CORIS, de todas las personas que vivían con VIH seguidas durante el año 2020, aproximadamente un 15% eran mujeres. A pesar de todo esto, la investigación focalizada en mujeres con infección por VIH es escasa. Y es escasa aun sabiendo que el VIH afecta a la mujer en cada una de las etapas de su vida. La mayoría de los diagnósticos VIH en mujeres ocurre cuando éstas están en edad reproductiva. Esto supone desafíos específicos como son el deseo reproductivo, el uso de contraceptivos y el embarazo. La mejora de los tratamientos y la calidad de vida de las mujeres que viven con VIH hace que éstas se planteen quedarse embarazadas. Aún así, hay muy poca información epidemiológica sobre las tendencias y los resultados de los embarazos en las mujeres que viven con VIH. Por todo ello, en este estudio nos planteamos describir las tendencias temporales y los resultados de los embarazos, así como las características de las mujeres embarazadas en la cohorte de la Red de Investigación en SIDA, CORIS. Los sujetos a estudio fueron las mujeres con VIH de la cohorte CORIS, con edades comprendidas entre 18 y 50 años a la entrada en la cohorte, entre enero de 2004 y noviembre de 2019. Como la mayoría de vosotros sabéis, CORIS es una cohorte abierta, prospectiva y multicéntrica que recoge datos de personas VIH positivas naïf a tratamiento antirretroviral. Y hasta noviembre de 2019 tenía datos de 16.759 individuos de 46 centros en 13 comunidades autónomas. Para la recogida de datos, como algunos recordaréis porque participasteis en este estudio, creamos una página web. En ella os pedimos primero identificar a las mujeres de CORIS que habían tenido algún embarazo entre 2004 y 2020. Y algunos datos para cada embarazo, como fueron la fecha de la última regla, la fecha o el motivo de fin del embarazo, si el parto fue con instrumentación, si fue inducido o fue espontáneo y si fue por cesárea, si esta fue urgente o programada, y la carga viral a las 36 semanas del embarazo. También os pedimos algunos datos de los bebés recién nacidos, como fueron el peso al nacer o el diagnóstico de VIH de transmisión materno-fetal. Para describir los resultados de los embarazos y las características clínicas de las mujeres, utilizamos medianas y rangos intercuartílicos para las variables cuantitativas y frecuencias y porcentajes para las variables categóricas. La tasa de incidencia de embarazos fue calculada de manera global y por año de seguimientos, dividiendo el número de embarazos entre el número total de mujeres por año de seguimiento. De las 16.759 personas incluidas en CORIS entre 2004 y 2019, aproximadamente un 15% eran mujeres. De estas, 1.840 tenían edades comprendidas entre 18 y 50 años a la entrada en la cohorte. Hicimos dos grupos de embarazos. Por un lado, los embarazos durante el seguimiento de las mujeres en CORIS, es decir, el diagnóstico de VIH fue antes del embarazo, y por otro lado los embarazos que se dieron a la entrada de las mujeres en CORIS, es decir, el diagnóstico de VIH fue en el embarazo. De las 1.840 mujeres incluidas en CORIS entre 18 y 50 años, 286 tuvieron al menos un embarazo durante el seguimiento, entre 2004 y 2019. En total contabilizamos 403 embarazos tras la inclusión en CORIS.
La tasa de incidencia de embarazos fue de 34,3 por 1.000 mujeres año de seguimiento. Y, por último, si nos fijamos en la gráfica, podemos observar la tendencia temporal de los embarazos, que aunque presenta algunas fluctuaciones, vemos que es bastante estable en el tiempo. Me voy a detener ahora un momento en comentar algunas de las características de las mujeres en los embarazos. La mediana de edad en el embarazo fue de 32,8 años. Aproximadamente un 63% eran extranjeras. Un 42,4% de estas mujeres no tenían estudios o tenían estudios primarios. En un 91% de los casos, el modo de transmisión fue por vía heterosexual. Un 83,4% de las mujeres ya estaban tomando tratamiento antirretroviral antes del embarazo. La mediana de CD4 en la fecha de última regla fue de 601 células por milímetro cúbico y alrededor de un 93% de las mujeres tenían una carga viral indetectable en la fecha de última regla. Nos vamos a ver ahora el resultado de los 403 embarazos. Un 76,7% de estos llegaron a término, un 10,9% fueron interrumpidos voluntariamente y un 10,7% acabaron en un aborto espontáneo. De los embarazos que llegaron a término, aproximadamente la mitad fueron partos vaginales y la otra mitad acabaron en cesáreas. Y de los 151 embarazos que acabaron en cesáreas, un 41% fueron cesáreas urgentes y el otro 59% fueron cesáreas programadas. Como último dato, apuntar que el 37,5% de los partos fueron partos inducidos. De los 309 embarazos que llegaron a término, un 92% de las mujeres tenían una carga viral indetectable en el momento del parto. Hubo una muerte neonatal y 2 de los bebés, es decir, un 0,6%, nacieron con VIH. Hasta ahora, como os he dicho, se ha hablado de las mujeres que tuvieron un embarazo durante el seguimiento en CORIS y ahora me voy a centrar en aquellos embarazos que se dieron a la entrada de las mujeres en CORIS. De las 1.840 mujeres incluidas en CORIS en edad reproductiva entre 2004 y 2019, aproximadamente un 8% supieron que eran VIH positivas en el embarazo. De estas, aproximadamente un 51% tuvieron un diagnóstico tardío, un 81,3% tuvieron una carga viral indetectable en el parto, un 94% de los embarazos llegaron a término y en este caso también 2 de los bebés, es decir, un 1,4%, nacieron con VIH. Como conclusión es decir que el 16% de las mujeres en edad reproductiva incluidas en CORIS entre 2004 y 2019 quedaron embarazadas al menos una vez después del diagnóstico VIH, que la mayoría eran migrantes y tenían un buen estado inmunológico y virológico. 1 de cada 5 mujeres no había comenzado el tratamiento antirretroviral antes del embarazo. 1 de cada 10 fue diagnosticada de VIH después de quedar embarazada. Y, por último, decir que la proporción de partos por cesárea fue bastante elevada. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quería también agradecer a los centros que participan en la Corte de CORIS, ya que sin su colaboración este trabajo no habría sido posible. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público? Perdón. Sí, felicitaros, un estudio magnífico. Mi pregunta es en relación con los 4 casos que nacieron con VIH, si nos puedes saber exactamente por qué, cuál fue la razón por la cual se infectaron, porque en las mujeres en seguimiento lo lógico es que la transmisión sea 0. En las personas que se diagnostican en el momento del embarazo o quizá en algún caso casi cuando vienen a parir, quizá puede justificar la ausencia de tratamiento el que se haya transmitido el virus. Pero ¿tienes datos de estos 4 casos? Tenemos datos de las cargas virales de las madres y en el seguimiento tenían carga viral indetectable, o sea, estaban en tratamiento cuando se quedaron embarazadas. En una de ellas sí que es verdad que en los últimos meses la carga viral empieza a aumentar. Podemos sospechar falta de adherencia al tratamiento, pero no lo sabemos seguro.
De las otras dos, una de ellas es diagnosticada en el primer trimestre, con lo cual empieza a tratarse enseguida y tiene carga viral indetectable en el momento del parto, o sea que no lo sabemos. Y la otra también esta se detecta, o sea, tiene el diagnóstico de VIH en el tercer trimestre. Es verdad que en el momento del parto también tiene una carga viral indetectable, pero no, esos son los datos que tenemos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Te quería decir, perdón. No te quería decir nada. Perdón, gracias. El tratamiento retroviral de estas pacientes, de estos 403 embarazos, ¿lo habéis valorado? ¿Qué estrategia se siguió de tratamiento? ¿Si hubo algún efecto secundario? Incluso si esos 10% de abortos espontáneos pueden tener alguna relación con el tratamiento. El tratamiento antirretroviral, los tratamientos de estas mujeres es un objetivo que tenemos en el proyecto, que es un proyecto mucho más amplio y esto es el principio. Entonces, estamos pendientes de analizar los tratamientos. Lo tenemos como un objetivo. El año que viene nos lo cuentas. Seguro, seguro. Ahora sí, sería interesante ver también un momentín ver también las oportunidades perdidas en esas que llegaron siendo late presenters, ¿no? En ese porcentaje de mujeres, ese 50% de los diagnósticos que se enteran de que tienen VIH cuando están embarazadas, ¿no? Y que llegan a una situación mala, una situación de late presenter, ver cuáles son las oportunidades perdidas como otra línea dentro de esa investigación. Perdón. Sí, nada, muchas gracias por la presentación. Desde CORISPE, que sabéis que estudiamos los niños infectados por VIH, como ya no tenemos prácticamente infecciones, se ha creado una iniciativa en colaboración también con los que llevan la CORIS para tener un mapa, porque no existe un mapa a nivel nacional de cómo son las mujeres embarazadas con VIH y entonces no sabemos realmente cuántas mujeres teniendo VIH se quedan embarazadas y cómo sigue el curso del embarazo, cómo son sus recién nacidos. Entonces ahí tenemos una base REDCap en la que os invitamos a participar a todos. Hemos invitado desde la AEP, desde la Asociación Española de Pediatría, a ir registrando los datos, pero vamos, sobre todo pediatras y neonatólogos, pero también puede participar los internistas, ginecólogos y recoger pues, cómo son los tratamientos, cómo es el parto, si hay algún problema en el recién nacido, de toxicidad. Y eso es un poco un proyecto que tenemos vinculado con el Ministerio de Sanidad para tener esa información epidemiológica que nos parece muy importante. Es verdad que hay pequeñas cortes muy bien estudiadas de embarazadas y niños expuestos, como en Madrid y también en Cataluña, pero deberíamos tener una visión como de toda España, ¿no? Como hacemos con CORISPE y bueno, la situación que está viviendo la mujer embarazada con VIH, como es en España. Nada, muchas gracias. Gracias. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Cristina. Gracias.